¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Entorno y Salud. Y hoy estoy de manteles largos, pero a la vez estoy en la confianza de estar en casa, porque tengo un invitado que no solamente nos acompaña en cada uno de los podcasts que le toca a usted ver, sino que es la magia detrás de este canal y de la fuerza que hay en ADN. Entonces, bienvenido David, preséntate con nosotros, con quien nos está escuchando. Bueno, pues si no me conoce me presento y si ya me Sí. conoce pues otra vez me presento. Soy David Gamboa, mercadólogo de profesión, periodista por oficio. Llegué al mundo del periodismo por elección en realidad. Y ya, ¿qué más soy? El director, el productor, el editor, el redactor de muchas de las cosas que se ven a través de adiario.mx. Sí, y también pues digamos que un conocedor de todo, ¿no? Un todólogo, diríamos en cuanto al conocimiento que hay o que nos externas, ¿no? En estas hermosas y deliciosas pláticas que podemos tener tan profundas contigo, porque pues así como te toca estar en todos los podcasts que hacemos con Entorno y Salud, es en tu podcast, en los podcasts de otros que produces, las Ajá. columnas que publicas, las noticias, o sea, es decir, estás enterado de todo. Y a mí me pareció muy acertado hoy tenerte como invitado para tratar este tema tan especial. Y hoy, ahorita que empezábamos el programa o el episodio, te decía yo, vamos a hablar de los hombres y vamos a hablar bonito y vamos a hablar con respeto y vamos a darles este espacio para que ellos aprendan a conectar con sus emociones, a poder gestionarlas asertivamente y a poder abrirse brecha en una sociedad que está cambiando y que hoy podemos poner estos temas en la mesa, que es el hombre y sus emociones, ¿no? Un tema muy complejo porque es un tema, me atrevo a decir, tabú en nuestra cultura. El hombre en México está considerado como una roca, como un pilar, como una columna inamovible. Debe ser fuerte, no nada más físicamente, sino no tiene que tener ningún viso de emoción. Hay una palabra en psicología que le llaman para eso, ¿no? Pero que no se vean emociones, pero rara vez sonreír para no mostrar esa debilidad que da la alegría, pues mucho menos llorar, porque pues te rompes, ¿verdad? Como el hombre del hogar va a ser una persona que se rompa. Y a mí me parece que eso es erróneo. Las emociones son tan naturales como sudar. En alguna de nuestras conversaciones te dije, sudar hace calor, la piel transpira, pues hace frío, los poros se cierran y ayudan a mantener el calorcito por debajo de la piel. Y así son las emociones. Hay algo que nos simpatiza, nos causa risa, pues reímos, sonreímos. Si hay algo que nos motiva a estar contentos todo el día, pues andamos de muy buen humor todo el día. Pero por el contrario, si también hay cosas que nos molestan, esto, pues podemos estar de mal humor, enojados, tristes. Hay una gama tremenda. Tú como terapeuta, como psicoterapeuta, debes de tener toda la gama. Yo la desconozco, pero hay una gama infinita de emociones y entiendo yo que el estadio de una persona normal, por lo que he podido leer, una persona emocionalmente sana, se le llama, no normal, todos somos normales, pasa alrededor de 8 emociones durante un día. Entonces, por lo menos eso leí, no sé si así sea correcto. El problema es cuando la persona se queda estacionada en una sola emoción. Y eso sucede también, y veo que es un problema, cuando en este prototipo del hombre fuerte, del hombre, hoy le llaman del hombre estoico, que no muestra señales de debilidad, etcétera, que se muestra rígido, esa es la palabra, pues también puede haber un problema emocional más adelante, porque no está permitiendo que su cuerpo, que su mente, manifiesten.
Fíjate que a mí me toca trabajar mucho esta parte le llama Daniel Goleman la inteligencia emocional, que es como una de las principales pautas sobre la gestión asertiva de las emociones. Y me toca impartir y trabajar temas que tienen que ver con la equidad de género y esta parte, ¿no? Y en este sentido social, en el manejo de las emociones con los hombres, notamos ciertas peculiaridades a la hora de la expresión de las emociones. Cuando hablamos de las mujeres, o sea, hablamos al menos de 5 emociones universales, básicas, que de ahí se desprenden ramificaciones, como bien lo dices, ¿no? En cuanto a la emoción. Las 5, pues las vemos y todos lo podemos ahí disfrutar la película intensamente, y es una metáfora muy acertada de lo que es el funcionamiento de la mente, el procesamiento de información y el manejo emocional, y cómo las emociones están en todo el procesamiento de información y en todo el manejo y la estructura con la que nuestra mente proyecta los pensamientos. Ahora, tendríamos que recordar que los pensamientos nos llevan a las palabras a las conductas a los hábitos y los hábitos al destino, ¿no? Entonces, partiendo desde esta cuestión de sentir la naturaleza de las emociones, vamos formando el manejo emocional según el entorno donde nos desarrollamos. En nuestra cultura mexicana, y a lo mejor en muchas otras también, el manejo de las emociones tiene las vertientes totalmente opuestas. En cuanto a la mujer, dicen, la mujer alegre siempre, está cenicienta ahí barriendo y trapeando, siempre contenta, cante y cante. La mujer puede llorar. Ay, está triste, déjala que llore. Una vez al mes llora, sé paciente con ella, déjala que se desahogue. La mujer puede tener miedo y es hasta aquel hombre protector que la defiende de todo, ¿no? La mujer puede tener presentar disgusto o asco de la manera que poníamos el ejemplo de Josefina cuando se casa con Napoleón, ¿no? Que va llorando todo, todo el camino al altar porque le daba asco a ese hombre, ¿no? Y ay, pobrecita, y toda la conmiseración. Pero que la mujer no se enoje, porque las niñas bonitas no se enojan. El enojo no puedes expresar. Todas las otras emociones tienes la libertad y te lo fomentan. Y cuántos comediantes no hay, ¿no? En este manejo. Ahora, el hombre es el espejo invertido, digamos, porque al hombre es al revés. O sea, el hombre no puedes estar triste y llorar, porque pues no, hay que levantarse, darle, ser estoico, manejar, ser fuerte, ¿no? Uh-huh. Que ahorita vamos a ver esta palabra del estoicismo, porque yo creo que a veces la podemos malinterpretar un poco, pero bueno, en el sentido que lo vamos manejando. Luego está la parte de, pues si tienes miedo, pues qué mariquita, ¿no? O sea, de las mejores de las expresiones. O sea, el hombre no puede tener miedo, tiene que ser valiente siempre y enfrentar y hacer, ¿no? El hombre no puede tener disgusto o asco, o sea, es ya hasta el dicho popular, tú ponle una bolsa en la cabeza y no pasa nada, no pasa. ¿Verdad? Con que no le veas la cara, ¿verdad? Entonces, y la alegría, el hombre tiene un cierto grado de permisividad, pero es en esa euforia, ¿no? De los deportes, del fútbol, es expresar esa alegría. Entonces, está muy limitado, pero lo que sí está muy permitido es el enojo. Estamos muy normalizados en que el hombre se enoje. Y es que, ¿sabes qué? Se va a enojar tu papá, y ahorita que llegue tu papá enojado, y ¿sí me explicó? Entonces, el enojo, generalmente, cuando no lo sabemos gestionar asertivamente, sale como violencia. Entonces, en este sentido, partiendo desde aquí, yo quisiera que abriéramos el tema en cuanto a cómo esta limitación en la expresión social y, digamos, cultural de las emociones en nuestro sistema social uh-huh. está cambiando uno y otro. ¿De qué manera afecta el que se sigan a lo mejor transmitiendo este tipo
de enseñanzas hoy, 2024. Quien se para frente a los hombres y les dice, no debes llorar. Todavía. Por eso estoy diciendo hoy. Sí. Hoy está sucediendo yo, eso. Bueno, yo en la educación con mis hijos, que tengo pocos, tengo 6 hijos, 16. Una niña y 5 varones. La niña no hay problema, porque se le ha permitido ser ella. Y los niños, en ese sentido, a nadie se le ha reprimido el ser. ¿Me explico? ¿Sí? Y a lo mejor para algunos está mal, ¿no? Sobre todo si piensas con la corriente anterior, pero a todos ellos se les ha permitido llorar, si es necesario llorar, sentirse triste, que canalicen su emoción, y después platicar e intentar racionalizar la emoción que tenía, ¿verdad? Ya que desahogó el llanto. ¿Por qué llorabas? ¿Qué te dolió? ¿Qué te pasó? Es que me dijo no sé qué. Entonces te molesta, te hirió, y ya con la contraparte que lo ofendió, bueno, a él le ofende por esto. Entonces va manejando el grado o se va racionalizando el grado de la emoción. Entonces, en ese caso, con mis hijos no hay ese problema, pero sí puedo ver que existen todavía muchos pequeños, adolescentes, es más, adultos jóvenes, que están bajo el paraguas de no mostrar las emociones. Y es una trampa enorme de nuestra cultura. A lo mejor te voy a llevar el tema para otro lado donde no pensabas, pero es importante tocar el tema porque estamos teniendo, a ver si no nos censuran por la palabra, muchos suicidios. Chihuahua capital, no hay día que no saque una nota al respecto en las noticias. Juárez, por ahí va. Sí. Y a mí me parece que eso es un manejo terrible de las emociones. Y lo peor de todo, no sé si te has fijado, son jóvenes. Sí. En cuanto a la temática, pues se puede entrelazar en ciertos momentos. Sin embargo, son dos situaciones distintas. Si bien es cierto que las emociones mal gestionadas o trastornadas, que es la realidad, porque tú lo decías ahorita, ¿verdad? Que tantas emociones. Lo que sí es seguro es que las emociones son momentáneas, te pueden durar una sorpresa de me iban a atropellar, ¿no? Un segundo y no pasó nada. Otro segundo. Okay. O sea, las emociones pueden durar desde un segundo hasta 2, 3 días. Cuando pasamos de ahí, cuando ya estamos en estados emocionales, que es distinto, es cuando tenemos estados emocionales de tristeza. Entonces ya estamos patologizándolo y se va convirtiendo en una depresión. La depresión, bueno, primero se hace una distimia. La distimia es momentos picos, a veces estoy tranquilo, contento, con energía y a veces me dan picos de no me quiero levantar, estoy tan depresivo, entonces, pero es un poco menos severa que la depresión. Luego entra la depresión o está el nivel de la depresión. La depresión también tiene sus niveles, leve, media, moderada, severa. Y luego la depresión, digamos, es antesala de las ideas suicidas. Así es. Entonces ahí hablamos de trastornos de la mente más que manejo emocional. No es que un suicida no claro que todo se viene desprendiendo de la emoción, pero la emoción es la tristeza por un trauma, ¿no? O sea, es un estrés postraumático y entonces no sé, termino una relación patologizando esto. Termino una relación amorosa, que son uno de los procesos más dolorosos que hay en el ser humano. Y entonces vienen los procesos de duelo. Ya ves que empezamos desde la negación y luego la negociación y luego la negación, el enojo y luego la depresión y luego ya la aceptación y luego el iniciar de nuevo, ¿no? Entonces, esa depresión del duelo, no hay tiempos. Puede ir hasta, a veces yo digo que un día estás muy alegre y otro ya aceptaste y al otro volviste a negarte y es un sub y baja. Pero en general vas transitando esas etapas. Esa depresión que pasa ahí en el duelo
es una depresión transitoria que digamos que dentro de la normativa es como, o sea, está bien, tienes que pasar el duelo, una depresión en el duelo, es transitoria y circunstancial. Pero hay otras depresiones que son orgánicas, que son desarrolladas ya neurológicamente. Y ahí ya no estamos hablando de una gestión emocional, ¿no? Ahí ya estamos hablando, claro que pues, es un desvarío emocional la depresión, pero no es como esto, es que no eres asertivo en gestionar tu emoción de tristeza. No, o sea, estamos hablando de un trastorno en la mente, que es una enfermedad, como querer regular el azúcar a un diabético. Pues regula tu azúcar. No es pues, queriendo. Exacto. Exacto. Entonces, sí, yo diferenciaría esa parte, pero tienes razón, o sea, el suicidio está ahorita súper latente. Yo, hablando de la gestión de las emociones, yo le comentaba con alguien hace poco la situación que estamos viviendo con nuestros nuevos jóvenes, adolescentes y jóvenes que vienen en el camino, estas generaciones que tienen una nula capacidad para enfrentar la frustración. Y entonces cuando estoy frente a una crisis o a un momento de incomodidad, ahora sí que como dice el chiste, ¿verdad? Ansiedad. O sea, les da ansiedad y están en una nulificación de gestionar las emociones, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tú ahorita mencionabas y decías, bueno, yo te preguntaba, ¿cómo es que estamos haciendo para mover estas cosas? Y tú dices, bueno, yo ahora ya con mis hijos gestiono las emociones, ¿verdad? Yo tengo un hijo también de 19 años, 18, casi 19, y él es un joven que puede llorar libremente. Sí. Y puede expresar sus emociones y llora con sus amigos. Incluso él me ha comentado que sus amigos a veces le dicen, oye, pues ¿tú cómo le haces? Yo quisiera poder llorar así. Y él, como tú dices, yo desde niño era, llora, mijo, desahógate, esto, aquello, rompiendo con estos estigmas, porque venimos ambos, el papá de mis hijos y yo, venimos de entornos machistas y creados en una formación muy rígida para los hombres no lloran, los hombres son canijos, sí. Los hombres tal y tal, ¿no? Y aún en esa estructura, rompiendo esos paradigmas, no, hijo, tú puedes expresarte. Obviamente, pues mamá psicóloga, gracias a Dios, ¿verdad? Les funcionó bastante a mis hijos. Pero en su misma generación, los amigos no saben o no pueden expresarse de esa forma. Entonces, cuando ves los contextos, no, pues mi papá, no me dejaba llorar o me pegaba si estaba llorando, se burlaban de mí si estaba llorando, que soy tal o cual, ¿no? Entonces dices, desde ahí van ellos ejerciendo estos aprendizajes y entonces lo replican con sus pares. Entonces mi hijo, afortunadamente Dios le ha dado el don del liderazgo y en su expresión emocional, como lo veían como ese líder, en vez de burlarse o criticarlo, se acercaban para decirle, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, pues mis hijos, digamos que se han hecho psicólogos chiquitos, de tanto que oyen a su madre, ¿verdad? Pero él ha ayudado a otros niños y incluso él es ese soporte y él a veces me cuenta y me dice, no, es que me habló tal amigo, quería platicar conmigo, ¿tú crees? Y yo, eres psicólogo y no te has dado cuenta, ¿verdad? Pero bueno, él, es decir, es un hombre que está haciendo diferente porque es lo que estamos haciendo diferente. Sin embargo, yo quiero apuntalar esta parte. Tenemos a nuestra generación, hombres y mujeres también, de nuestra generación, porque me ha tocado escuchar también mujeres, que de pronto pueden tener comentarios de ridiculizar a aquel hombre que está expresando sus emociones. Sí. ¿Sí? Sí, y eso, y no nada más en las juventudes. Sí, En nuestros entornos. Digo, tú hablas de lo que está sucediendo en tu entorno. Tú eres de algunas generaciones abajo de mí. Yo tengo 54 años, nacido en 1970. En la época empezaba el movimiento de la liberación femenina, en que empezaba el flower power, en que empezaba la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva no era bien aceptada, un divorcio era mal visto, mamá soltera era cuestionable,
y como la película aquella, ¿no? Las mujeres cargaban con esa letra escarlata marcadas todo el tiempo. Y a lo mejor a mí me tocó vivir en ese entorno y en ese escenario. Yo soy hijo único. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía meses de nacido y mi madre se encargó de mí y soy producto de mi madre. Entonces, yo no sé cómo se las ingenió para que en el marco de esa sociedad machista que la cuestionaba en su momento, que la victimizaba en otros tantos momentos de su historia, para construir una persona como yo. Porque al final tengo muchas carencias. Yo reconozco que tengo muchas carencias, que no son producto de mi madre, son producto de mí mismo. Recibí los valores de la época, pero me dejó la apertura. Y eso fue muy interesante porque hay gente de mi edad, que no digo nombres para que no se ofendan, carnales. Pero hay gente de mi edad que son muy cerrados en sus posturas con el manejo de las emociones. Yo soy más relax. Yo aprendo mucho, lo dijiste al principio, yo aprendo muchísimo de la gente que pasa por aquí, sea platicando conmigo o sea platicando con terceros y yo desde el otro lado de chismoso. Ha habido podcasts en los que me sacan llorando, ha habido podcasts donde me salen enojado, muchas cosas, ¿no? Pero ha habido muchas cosas, muchas conversaciones que me han nutrido y en ese sentido, me han educado mucho en el tema del feminismo, por ejemplo. Que es algo que está muy de moda porque está sucediendo y porque estamos en la época de mujeres, ¿no? Y fíjate que viendo el feminismo desde su sentido más puro, que es la búsqueda de la equidad y la igualdad de derechos, la igualdad de situaciones, porque este feminismo es el que dice seamos iguales, este feminismo es el que dice expresemos todas las emociones, déjame expresarme enojada sin decir que estoy loca y maniática e histérica. Y yo también voy a permitir que llores, que sientas miedo sin decir o sobajarte en tu personalidad por expresar tus emociones. Ok. Entonces, se me confunden un poquito los temas, pero rescato del último que me dices. Empezamos hablando del tema del estoicismo y dijimos, lo dejamos para el final. Y luego me regreso a este tema donde ya hablamos de las mujeres y a lo mismo que le llamamos estoicismo, del otro lado le llamamos empoderamiento femenino. Y el empoderamiento femenino se ha venido trastocando su sentido porque nace como la idea de darle poder a la mujer sobre sí misma para erigirse de todos estos constructos sociales que se tejieron alrededor de ella que la mantenían oprimida en diversos temas para no enumerarlos. Y el empoderamiento habla sobre el crecerse a sí misma, ¿no? Y ponerse en una posición de igualdad. Sin embargo, me parece que las redes sociales han trabajado para que hoy el término, además, levanten, magnifiquen, acrecenten, y el empoderamiento ya no es nada más el autoconstruirse, el llegar a una igualdad, el respeto de iguales, los derechos de iguales, etcétera, sino el verdadero empoderamiento donde existe el poder y un sumiso. Y por el otro lado sucede exactamente lo mismo con una cultura estoica. El hombre fuerte, recio, duro, que no permite el manejo de emociones, que tiene el control de todo, etcétera, y que en ese mismo sentido, pues él es líder, él es, quiero decirle, gallardo, fuerte, y tiene a todo lo demás alrededor dependiendo de él. Entonces, cuando hablamos de estos dos radicales en nuestra sociedad actual, estamos hablando de una mujer empoderada, que no es el empoderamiento original, y un hombre que busca la estoicidad. Pues estamos hablando de dos radicales que tender puentes entre ellos de comunicación, olvídate.
No va a ser posible. Sí, es que volvemos a lo mismo, nos vamos a la cultura, ¿no? A lo que vivimos, a cómo fuimos formados en las raíces y ahora esta despertar que está moviendo, todas las creencias está Sí. moviendo. Por eso yo siempre he dicho que para mí la búsqueda de la equidad y la igualdad de derechos entre géneros, pues es como una balanza, ¿no? Y hubo un tiempo que las mujeres no tenían derechos sobre sus hijos y luego se inclina la balanza hasta el otro lado, donde los hombres también pierden los derechos fácilmente sobre los hijos y está en ese balance, ¿no? Tratando de buscar ese equilibrio. Sin embargo, socialmente seguimos contribuyendo con nuestras formas, nuestros pensamientos, nuestras creencias a que estos cambios culturales o lo que también se conoce ahora como nuevas masculinidades, que alguien me decía, no, ¿qué es eso de nuevas masculinidades? Bueno, una de esas es, puedes expresar tus emociones, puedes, o papá varón, puedes abrazar a tu hijo varón, darle besos, expresarle tu amor y tu cariño, cuando hubo un tiempo que eso era... Estaba mal visto, Ya ves ¿no? a Vicente Fernández A de eso a mismo su pensé. hijo, Sí, eso que mismo siempre pensé. decía, es que son gays, ¿no? O Sí, eso de mismo otra pensé. forma decían, ¿no? Y era Sí. la fama porque le daba besos a su hijo de cierta manera, ¿no? Entonces, tendríamos que ir rompiendo y reconociendo, porque el estoico que es un hombre que no se mueve en cuanto a sus valores, a sus creencias, a sus razonamientos que tendrían que ser acordes a la justicia, hablando de, y ese es un estoico. Cuando tú dices estoico es que no llores, estoico es que no expreses la tristeza o el dolor o el miedo incluso, o el anhelo, el desamor a veces, la decepción amorosa que te da esta doble jugada o esta espada de doble filo, donde tú sabes que el amor que tenías no es bueno y que es bueno que termine, pero a la vez está el anhelo y expresas estas emociones como hombre y entonces te las nulifican, te nulifican tus expresiones emocionales dolorosas. Sí. Entonces, ahí es donde sí tendremos que ir trabajando para ir rompiendo esos paradigmas e ir tocando las conciencias, porque en general yo veo o he escuchado a lo mejor historias donde este acoso emocional va más de hombres a hombres a veces. Y sé, y yo lo he enseñado, que el machismo o estas culturas han sido más propagadas por las mujeres, por las mismas mujeres que por los hombres, claro. también en la cuestión emocional. Sin embargo, también está esta parte que trae el feminismo y todas estas nuevas corrientes donde también las mujeres ya estamos fomentando la expresión emocional. Pero yo quisiera que tú me hablaras, igual ahorita tocamos el tema más de las mujeres que también señalamos y así, pero yo quisiera que tú me hablaras en ese entorno de hombres, ¿no? Sí, claro. En el entorno en el que se juzga la expresión de tus emociones, más allá de lo que dice Sócrates, ¿no? O Aristóteles, la asertividad a la hora de la comunicación, ¿no? El decir, estar enojado es fácil, pero el sentir el enojo adecuado, en la cantidad, en la intensidad y por el motivo. El motivo, la persona, las circunstancias, o sea, todo lo que te describe adecuado y asertivo para expresar tu enojo, pues eso ya no es tan fácil. Claro. Es difícil, como hombre todavía me parece, aceptar en esta sociedad como nos estamos construyendo, de esta que hemos hablado en estos últimos minutos, es todavía difícil, sobre todo cuando te encuentras en un grupo de hombres, el rebaño de los hombres, buscan siempre dice la cultura popular, ¿verdad? Buscan su alfa, ¿no? Su lomo plateado y pero en realidad, sí existen demasiadas situaciones en que los hombres no dan tregua, no nos damos tregua a nosotros mismos. Hay muchísimos casos en que el hombre no puede desde solicitar justicia, igual
que lo solicita una mujer. No puede. En asuntos de violencia doméstica, por ejemplo, un hombre no puede solicitar, o sea, sí puede, pero es mal visto. Es mal visto que un hombre llegue a una fiscalía y denuncie algún hecho violento, y no nada más por quien te toma la denuncia, porque, pues qué mariquita, ¿no? Que se dejó. Qué débil Qué emocional. debilidad, o sea, Ujú. uy, o sea, y los amigos que debieran ser el soporte en un momento difícil, porque este tipo de situaciones son complejas, se vuelven exactamente igual, se vuelven juzgadores a priori, y juzgadores de causa, no de efecto. Ujú. Pues algo habrá hecho. Pues, ¿qué hiciste? ¿Dónde andabas? ¿En qué te agarraron? ¿No? Y, y eso no permite que los hombres, por poner un solo ejemplo, podamos expresar nuestras emociones en el clan, porque finalmente somos animales. Y como animales llegamos al rebaño, como te digo, ¿no? Al club de Ujú. Toby, donde están los hombres, y salimos de ahí donde se supone que deberíamos estar protegidos en el rebaño. No, no, no. Somos juzgados como hombres Ujú. en general. Entonces, por quienes tienen la ideología distinta. Entonces, es bastante complicado. Hay demasiados casos, muchísimos casos, en que han sucedido cosas atroces en un entorno familiar porque el hombre mismo no quiso poner un alto denunciando, para empezar. O hasta poner un alto en ese manejo emocional, Emocional. porque hasta Ujú, dónde se me permite a mí también vivir o sentir, ¿no? claro. Porque como ahorita lo mencionabas, en esta censura que hemos hecho consciente o inconsciente en la expresión de las emociones con los hombres, nos vamos a este extremo donde digamos que no es que las mujeres percibamos a un hombre altamente sensible como débil, pero en determinado momento podría percibirse así. Entonces, yo diría, la gestión asertiva de las emociones nos diría, hay un momento para todo, ¿no? ¿Mm? Y ese sería también encontrar el momento adecuado, la persona adecuada con la que puedo expresar y gestionar mis emociones correctamente. Y para eso, pregúntele a Lucía. Para eso pregúntele a Lucía, obviamente. Pero el punto al que voy es que eh, no necesariamente es que ay, vuélvete sensible y ahora llora por todo. No, no, no. Es No, no es que no, 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 expresa. Ya no, ves la no. película esta de una del abogado, de donde hay un diablo que concede deseos con Brandon Fraser. Ah, Eh, ya sé cuál. no me acuerdo del nombre de la película, pero él le pide Está ciertos en Netflix. deseos Ajá. porque quería conquistar a una chica, ¿no? Entonces la chica le había dicho que a ella le gustaban los hombres sensibles. Entonces él lo convierte en un hombre sensible y se la pasaba llorando todo el tiempo y hacía el mar de lágrimas, ¿no? Él nadando en ese río de lágrimas. Tampoco se trata de esa situación, ¿no? Se trata de gestionar asertivamente las emociones, porque entiendo que esta parte, como le llamas tú, de estoica, de no mover, de no expresar tus emociones, de no mostrar esa debilidad emocional, también tiene su grado de verdad, ¿no? O sea, Sí, claro. no lo descartamos. Sin embargo, no podemos llevarlo hasta el extremo. Y menos cuando estás en entornos aparentemente seguros, ¿no? Ujú. Donde puedes expresarlo, puedes gestionarlo. Y cuando ya te lo nulifican para todo, o sea, ni solo puedes sentir, ahí sí ya estamos en un problema, ¿no? Claro. Y si estás en tu círculo de confianza, en tu círculo seguro, y manifiestas las emociones, que vamos a pensarlo desde un punto de vista estoico. Ujú. Llegas a tu círculo seguro, llegas con tu círculo de confianza, con la jauría, y expresas tu emoción. Quizá lo que esperas a cambio es no que te compadezcan,
sino que se vuelvan empáticos, que es diferente. Ujú. Y a partir de la empatía viene la solidaridad. Y de esa solidaridad, pues viene el fortalecimiento de la persona que se siente apoyado, que se siente reconocido en su emoción y en su proceso particular. Pero si es diferente, es totalmente caótico, porque, como bien dices, se nulifica incluso la confianza del Ujú. grupo. Porque la siguiente ocasión que esta persona en cierto momento tiene que expresar una emoción, una idea que tenga que ver con el manejo de situaciones, lo va a pensar 2 veces antes de hacerlo. Y a lo mejor, como dicen, lo hace una y mal, lo hace 2 y mal, lo hace 3 y mal, ¿verdad? O sea, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo que sucede es que se va quedando sin recursos de apoyo. Ok. Y eso me Se va parece a mí, aislando. por supuesto, Ujú. se va quedando sin recursos de apoyo y eso es muy complejo, Ujú. porque en situaciones difíciles que todos tenemos muchas situaciones difíciles en la vida, la pérdida de un empleo, eh, problemas en tu emprendimiento personal, problemas en la casa con la familia, problemas con los hijos, la pérdida de algún familiar, todo eso nos da carga emocional en el día a día. Ujú. Y si no tienes este círculo de apoyo, que no nada más es la familia en general, ¿verdad? Pero tú tienes círculos de apoyo con tus amigos, por supuesto con la familia. Si no lo tienes, pues, ¿cómo avanzas por el camino? ¿Cómo te puedes robustecer a ti mismo? En esta parte también, a la hora de las conexiones emocionales, ¿no? Porque pareciera que estamos en un mundo donde evitamos esta conexión por miedo a ser lastimado realmente, por miedo al dolor, Ajá, porque si partimos desde la teoría de Giorgio Nardone, él nos maneja 4 emociones. Él dice, está el miedo, la rabia, el dolor y el amor, ¿no? Y él maneja el amor como una emoción. Entonces, si el amor es una emoción, entonces estamos hablando de que es momentáneo, de que tiene corta duración, de que va y viene, de que en el día podemos sentirlo varias veces o no, pero el dolor sí es una parte que también, si la vemos como parte de las emociones, entonces evitamos esa emoción, evitamos el dolor. En la búsqueda de evitar el dolor, eh, es donde voy nulificando la aceptación o la gestión de mis emociones. Y entonces es por eso que se van patologizando, ¿no? Ahorita que tocabas el tema del suicidio, eh, en las estadísticas es mucho más alto el número de hombres que se suicidan que de mujeres. Son más los hombres, ¿de verdad? de verdad. Y tiene que ver o tiene esta relación en la mala gestión de las emociones, en que el hombre ha aprendido a cargar solo con ciertos estereotipos también sociales, que es tú debes proveer, tú debes proteger, tú debes sostener, y entonces él se queda sin apoyos a veces, ¿no? Y a mí me toca trabajar mucho con hombres en terapia. Yo siempre digo que Dios me dio un don para trabajar con hombres difíciles, pero yo veo esta parte en ellos, que por muy duro que sea, por muy fuerte o estoico, como tú dices, que sea ese hombre, al final de cuentas él también necesita recargarse en algo. Y he conocido hombres sabios, inteligentemente, emocionales inteligentemente, Ujú. y tienen esta conexión no solo con las personas, sino con su ser superior, ¿no? Con su Claro, Dios, con esta espiritualidad, que es parte de lo que debería también sostener a los hombres en su fuerza, ¿no? O sea, si yo me sostengo de algo externo, poderoso, es más fácil llevar la vida. claro, Sin sí. embargo, en esta nulificación de la expresión de tus emociones, pues aún llega ese obstáculo para poder conectarte, incluso espiritualmente, con ese poder superior, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Sí, o sea, coincidimos totalmente. Tiene que ver
incluso la espiritualidad y a lo mejor en momentos muy difíciles, y a lo mejor tendría yo que hablar en primera persona porque todos los casos son diferentes, en momentos muy difíciles te apartas un poco de la parte espiritual y te apartas un poco del ser superior porque me está castigando. Viene esa parte de negación, ¿no? De por qué yo, si yo hice las cosas bien, porque, o sea, normalmente suceden cosas así. Pero cuando empiezas a ponerle el equilibrio entre tu conciencia de tu realidad, tu parte espiritual colocándola en el lugar que corresponde, tus emociones manejadas apropiadamente con terapeutas, con círculos de apoyo, porque la parte del terapeuta es muy importante, lo he aprendido, Ujú. pero también el círculo de apoyo. Y hay muchas ocasiones en que tienes que reconstruir tu sistema de apoyo porque por algún motivo en particular los que tenías ya no existen. Ujú. Y entonces es difícil. Yo creo que sí, en ese proceso de reconstruir tus sistemas de apoyo, nuevos núcleos de personas, en tener una terapia adecuada, y llega la etapa, que no necesariamente tiene que ser la última, pero llega la etapa de acercarte con tu yo espiritual y reconocerte ante lo que sea que creas, me parece que se empiezan a poner las cosas más en control, se vuelve más integral el manejo de las problemáticas que puedas tener, el manejo de las emociones, Totalmente. Ujú. porque no es que se justifican, es que se encuentran causa. Y se equilibran. Llega un equilibrio, porque cuando tú te sientes apoyado, te sientes... ¿Qué es lo que yo más veo en terapia en cuanto a las emociones? La gente quiere ser validada en sus emociones. Claro. La gente quiere, a veces llega siendo la víctima de su cuento. Y créeme que a mí Lucía, no a Lucía, no la terapeuta, sino a mí Lucía, las víctimas no me agradan. Sin embargo, hay veces que llega esa persona víctima de su historia y hay un momento en que debo de decirle, tienes razón, te la has pasado súper mal, qué gacho. O sea, que tienes razón en sentirte así, es decir, valido tu emoción para entonces poder transformarla. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que quiere, lo que deberíamos, yo pienso, empezar a hacer con nuestros hombres de ahora, validar las emociones, validar sus emociones, incluso en esta desproporción ahora que hay esta confusión que yo veo que hay en muchos hombres en cuanto a la conexión emocional con mujeres, con la pareja, al compromiso con la pareja, que ese ya es tema de otro podcast, ¿verdad? Pero Sí. hay un desequilibrio emocional también en esta cuestión. Pero ese desequilibrio emocional también tiene que ver mucho con la carga que el hombre, precisamente por ese constructo social que tiene Uh-huh. de antaño, Uh-huh. hoy día sigue teniendo. Y es muy, muy complicado el que tienes que evolucionar en el manejo de tus emociones. Pero sigue siendo el proveedor, ya hombres mayores que hicieron su vida en pareja, por ejemplo, tienen familia, o no, que se hacen cargo de sus papás, por ejemplo, pero tienen la presión laboral por quedar bien en el trabajo con sus, en su caso, subordinados, compañeros de trabajo, con sus jefes, hacer un trabajo digno, correcto, porque tienes la presión de recibir ese dinero. O si eres empresario con tus clientes, con tus proveedores, no está fácil. Uh-huh. Ir con esa carga, además, voltear y atender tu yo personal con las problemáticas que como persona, como ente puedas tener. Salud, tus conflictos diarios con tu espiritualidad, con tu sistema de creencias, con tu formación educativa. Y cuando digo educativa, no dije académica, Uh-huh. porque nos educamos diariamente, no necesariamente de forma académica. Y todo eso genera presiones. Llegas a casa y la presión de las necesidades del hogar, y cuando se vienen los problemas, normalmente los hombres aguantamos. Normalmente los hombres no decimos hay problema. Uh-huh. Y aguantamos la bronca. Normalmente, habrá quien sí.
O sea, toda esa olla de presión que tiene un hombre por el rol tradicional. Dicen del trad wife, bueno, pues también hay un trad husband. Ajá. Y ese esposo tradicional es una olla de presión. Es una olla de presión, correcto. Y en esa olla de presión todavía no puedes decir, oye, hoy me siento mal. Hoy quiero reír como loco. O llorar como loco. O quiero llorar como loco. Uh-huh. Hoy quiero que me valga gorro todo. No lo puedes hacer. Habrá quienes sí lo hagan, insisto, sí, porque no son por supuesto, norma. pero el rol en el que vivimos actualmente nos mantiene constreñidos a que ese rol del hombre sigue siendo válido. Pero a la vez se busca una nueva masculinidad. Ok, ¿cómo convives uno con otro? Y mira, te dije hace un rato, no sé si se vea que soy normalmente muy abierto a valorar y a cambiar y a mejorar situaciones en mi persona. Pero ¿cómo manejas eso? Porque la propia sociedad está siendo ambigua en sus mensajes. Claro, y yo creo que ahí es donde tendremos que empezar a marcar pautas, empezar incluso a impulsar políticas donde esta cuestión de la educación emocional, porque finalmente las inteligencias o los 7 tipos de inteligencia que te marca Gartner, las heredas, ¿no? Naces con ellas. Ajá. Pero la inteligencia emocional la educas, la Ajá. construyes, la formas, la aprendes. Entonces tendríamos que desde nosotros como adultos aprender a gestionar nuestras emociones, que a veces no lo hacemos, nos dejamos llevar. No, y muchos leímos a Daniel Goleman a principios de los 2000 cuando sacó su libro de inteligencia emocional, y la verdad es que fue un bestseller. Lo leímos y lo dejamos de lado, ¿no? Lo dejamos ahí en el librero empolvándose y no aplicamos lo que te dice, porque en realidad él abrió conciencia de los diversos tipos de inteligencias que existen, y en este libro en particular tiene otros. En ese se centró en la inteligencia emocional y cómo impactó en la industria. En el área de recursos humanos, hoy ya evalúan tu inteligencia emocional. Totalmente. Antes no. Ya ves, también tiene el libro del espíritu creativo, y también claro. habla cómo las emociones tienen toda la potencial para crear tus sueños, para crear este futuro, para crear esta realidad. Incluso, digo, no es tema, pero en esta parte de la ley de atracción, del pensamiento positivo, de lograr lo que quieres, ¿cuál es la instrucción? Visualiza emocionalmente. Pues, imagínate entrando a esa casa que quieres, pero siéntelo, vívelo como si estuvieras ahí. Entonces, esa realidad emocional es lo que te ayuda a conseguirlo. O en terapia lo veo con la hipnosis, cuando estoy haciendo esas hipnosis guiadas y llevas a la gente en su visualización al manejo emocional, ¿no? Claro. O, por ejemplo, esta inducción de eres fuerte, eres valiente, has logrado alcanzar esto, puedes sentir esa fuerza en tus manos. O sea, las emociones, las sensaciones son las que te llevan a la creación. Por eso es importante que volteemos a verlas, que las atendamos, que nos eduquemos, que esperemos que este podcast también pueda instruir a quien nos está escuchando, y sobre todo que busquemos este apoyo de los profesionales, ¿no? Quienes estudiamos el comportamiento humano expresado a través de los pensamientos, la conducta y las emociones, ¿no? Así es. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Repito, pregúntenle a Lucía. Tenemos mucho que aprender todavía. Me parece que lo que se ha sentado en estos últimos años en cuestión de nuevas masculinidades, aunque no nos guste hablar de ellas, de reconocimiento de ese machismo que fue inculcado desde nuestras casas a los hombres y mujeres, no nada más a los hombres y mujeres de mi generación y 2, 3 generaciones hacia abajo, todavía quizá. Así de fuerte. Bueno, necesitamos tener la apertura para romper esas creencias, todo ese sistema de creencias que ya cambiaron. Claro, empezar a ser diferente.
empezar a ser diferente y empezar ahí en cortitos, papás, con nuestros hijos. Déjalo que exprese sus emociones, déjalo que llore, ¿no? Y yo me acuerdo que mi hijo chiquito, yo le decía, sí, mi hijo llora. Y si trae sentimiento, llora fuerte. Y él, lloraba más fuerte. Y luego, ya, mami, muy bien, mi amor. Simple. Pasó, claro. Déjala salir, déjala que fluya y nadie te va a juzgar, nadie te va a burlar porque lo hagas, ¿no? Y pues si usted no puede gestionar sus emociones ni hablar de ellas, pues obviamente vaya a terapia, busque la ayuda de los expertos. Y pues bueno, ¿cómo nos vamos despidiendo Muy bien. en este episodio? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos en redes? ¿Cómo seguimos también tu podcast? Háblanos de esto. Bueno, en redes no las tengo públicas. Solo en Facebook como David Gamboa, así me va a encontrar, o puede ponerle @Gamboa García, ese es el usuario. No lo tengo público, todas las demás, esa es la única que tengo pública. Y me pueden encontrar mis columnas a través de adiario.mx, publico cada semana, no tengo un día en particular, normalmente soy el del relleno, el día que falla alguien, va la mía. Va la tuya. Entonces tengo que tenerla ahí guardada por si alguien falla, pues ahí va. Uh-huh. Hablo de muchas cosas, particularmente de política local. Muchas veces ya empiezo a tocar algo de temas nacionales. De repente, si estoy en un podcast y hablamos de algo y se quedan algunas dudas, pues me meto y platicamos al respecto. Hoy publiqué una columna en la que hablamos precisamente de la inauguración de la Catedral de Notre Dame. Uh-huh. Se generó ahí una especulación al respecto de la decoración interna de la nueva catedral, donde decían que había influencia de masones dentro qué interesante. de la catedral. Y bueno, platicamos al respecto de eso. Muy Habrá que interesante escucharlo. Ajá. en esa columna. Y tengo el podcast de ADN, el podcast, que también puede encontrar a través de diario.mx en la sección de podcast, ahí por la mitad. Y participo ahí solo con mis invitados, así como tú lo estás haciendo aquí. Normalmente es política, pero estamos empezando a dar también paso a otros géneros, a otras actividades de la vida de la ciudad, del estado. Y la intención es descubrir al personaje detrás de la actividad. A mí me parece que es importante descubrir a la persona, al político, por ejemplo, o al empresario. Pues lo sabemos por lo que ha hecho, lo que es público, pero ¿cómo se construyó esa persona para llegar a ese momento? Y me parece interesante y sobre ahí va un poquito el podcast. Y ya, básicamente, tenemos otros podcasts como Entorno y Salud, que es este. Tenemos Consensum con Raúl Ruiz, que sale también una vez cada semana y tiene una mesa, se llama Consensum, que es la mesa donde convergen las ideas. La acompañan diversos analistas, César Calandrelli y Daniela González Lara, y alternan Héctor Molinar Apodaca, el abogado, y el abogado Jesús Limón. Y yo, desde el controles, de repente participo y meto mi cuchara y les doy lata y les pongo ruidos y los molesto todo el tiempo. Y los viernes, en punto de las 8:20 de la mañana, en vivo a través de YouTube, que también puede ingresar por adiario.mx, los analistas, en la que me acompañan nuevamente Raúl Ruiz, César Calandrelli como titulares, y cada semana uno de los o las columnistas que participan dentro de ADN, dando su opinión al respecto de las cosas que suceden en esa semana en particular en la ciudad y en el estado. Ok. Y aparte de todas las mañaneras. Aparte, retransmitimos todas las mañaneras en tiempo real, desde las 6:20 de la mañana, tiempo local de Ciudad Juárez, 7:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Correcto. Entonces, pues busque David Gamboa ahí en sus redes sociales. Y pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. Y también ustedes, quien nos escucha, si tiene alguna duda, pregunta, algún tema que le gustaría que tratáramos en especial, pues pregúntele a Lucía y verá que ella le va a responder. Nos vemos en... ¿Se te olvida algo? A ver. Pregúntele a Lucía
@adiario.mx. Sí. Pregúntele a Lucía @adiario.mx. Ahí puede comunicarse con nosotros. Y pues nos vemos en otro episodio de nuestro podcast Entorno y Salud. Hasta la próxima.